distraer un poco los carros que pasan y yo les pediría que nos concentráramos en la exposición de la palabra del Señor. Hemos estado, amados hermanos, hablando de algo muy importante para nosotros, que es quién es Jesús. Con cierta frecuencia he mencionado que el conocimiento que tengamos de Jesús para nosotros es muy importante. También he dicho que no es tan importante lo que otros opinen de Jesús si no está centrado en la palabra. Pero si queremos recoger un testimonio verídico de quién es Jesús, quizá la mejor persona para dar este testimonio veraz sea el mismo Jesús. Por eso estudiamos esta serie de sermones que tiene que ver con Yo Soy, que ya estamos realmente terminando. Hemos analizado lo que el Señor dice de sí mismo. Quizá otros testimonios no son válidos. El mismo Juan, que escribe este evangelio y también escribe primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis, también él nos da un testimonio veraz acerca de quién es Cristo. Y nos lo da porque él, como dice su palabra, él mismo lo dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida. Es decir, Juan, este apóstol, fue testigo ocular de Jesús y él puede dar testimonio de que Jesús es Dios. Sin embargo, Juan también se limita porque Juan es un humano y nosotros hemos creído que Jesús es Dios y siendo Dios es trascendente, va más allá de la capacidad de entendimiento. No podemos nosotros comprender con claridad y con extensión lo que es Jesús, quién es y exactamente su esencia. Le conocemos a Él como hombre y le conocemos como Dios. Le conocemos en su estado de exaltación y su estado de humillación. Le conocemos como el Hijo de Dios y como parte de la Trinidad y le conocemos pues como el Salvador. Conocimiento básico que nosotros tenemos de Jesús. Pero detalles importantes los hemos encontrado a lo largo de estos meses. Solamente recapitulando, mencionaré que ya hemos predicado, hemos estudiado lo que dice Jesús de sí mismo respecto a yo soy el pan. Hemos hablado de esto, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida. Estos hemos estudiado, son 6 ya que hemos estudiado Yo Soy de Jesús. En medio de esto hemos contemplado algunas otras cosas que tienen que ver también con su esencia, con su preexistencia, con su infinitud, con su aceidad. Estos detalles los hemos estudiado oportunamente. Pero ahora nos encontramos ante el último Yo Soy de Jesús. Este último Yo Soy de Jesús, no por ser el último es el menos importante y tampoco es el más importante porque el autor se reservó lo mejor para el final. Esto es parte de todos los 7. Los 7 son importantes, no los categorizamos, no es uno más importante que el otro. Los 7 nos dan una visión distinta y que puede ser complementaria del concepto que tenemos de Jesús. Este último yo soy también es un yo soy muy importante. Un yo soy que alimenta nuestro espíritu, nos habla de nosotros mismos y nos habla de Jesús, como lo hemos estado viendo a lo largo de este tiempo. Estos 7 yo soy constituyen pues un conocimiento más completo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo y a nosotros nos viene bien estudiarlo. Ya hemos visto nosotros en el pasado esta identidad que el Señor dice de sí mismo. Hemos dicho 2 o 3 cosas con mucha frecuencia, reiteradamente, y que no lo dejaremos de hacer porque la repetición es pedagógica. Hemos dicho que cuando Jesús dice yo soy, está diciendo soy Dios. Soy Dios. Tomando esto de la teología bíblica del Antiguo Testamento, cuando Él está diciéndole a Moisés que se presente ante el pueblo, también ante Faraón, como el gran yo soy. Él está diciendo yo soy y dice soy Dios con esto. No es de una manera explícita, pero sí implícita, tomando como fundamento la teología completa, no aislado, pero completo. Él está diciendo pues soy Dios. Así lo entendieron los discípulos, así lo entendió la gente de ese tiempo, así lo debemos entender nosotros. Hay quienes no lo entendieron así. Hay condena para Jesús porque Él se atribuye a sí mismo esta divinidad
incluso por esto, entre otras cosas, buscan matarlo. Pero nosotros sabemos que Él es Dios por el testimonio de toda la Escritura. Lo ha dicho en una gran cantidad de ocasiones. En todas las ocasiones que Él dice yo soy, ha utilizado una metáfora, que hemos hablado de las metáforas. Ha dicho que es puerta, que es luz, que es pan, que es resurrección, que es camino, verdad y vida. Ahora va a decir que es vid verdadera. Ha tomado entonces metáforas. No queremos nosotros decir que los conceptos de la metáfora tienen que ser divinizados de ninguna manera. Las metáforas sirven para que apuntemos a Cristo y para que sepamos características específicas de Cristo en una metáfora, en una idea figurada, para que tengamos una idea humana de quién es Cristo. Muy cercana, no completa, pero muy cercana. De ninguna manera, decía yo la vez antepasada, podemos nosotros creer que Jesús es una puerta que tiene un picaporte. No podemos pensar esto, o que es un pan. Nosotros estamos hablando pues de símbolos, estamos hablando de cosas que señalan a Cristo, y lo hace en circunstancias muy específicas que tienen que ver con su autodenominación de yo soy. Así lo vimos. Cuando Él habló de yo soy el pan, estaba alrededor de Él el tema de la alimentación de los 5,000, y entonces el Señor de alguna manera dijo, no se fijen en ese pan milagroso, yo soy el pan. Cuando habló de yo soy la luz, estaba por darle la luz o la vista a un ciego de nacimiento, y Él dijo, no lo vean a Él y el milagro de la luz, sino yo soy la luz. En tanto esté en el mundo, dijo Él, yo soy la luz del mundo. Esto lo hizo el Señor. Cuando habló acerca de la puerta, cuando habló acerca del camino, cuando habló acerca de la resurrección, había circunstancias alrededor que le favorecen al Señor, porque Él así lo planeó, para dirigir la mirada de la gente a Él. Ya dijimos que no tenemos que ver o divinizar la señal del Señor, sino que tenemos que ver al Señor de la señal. No nos importa tanto la señal como el quién la hizo la señal. No podemos caer pues en el error de divinizar a la señal como al Señor que hizo la señal. Así como en todas estos momentos en donde el Señor toma las circunstancias de su entorno para hablar acerca de este yo soy, en este último yo soy no es distinto, no es diferente. Quizá a algunos de nosotros que leemos el texto nos costaría un poco de trabajo poder encontrar la circunstancia alrededor para que Él diga yo soy la vid verdadera. Tenemos que recordar que el Señor no dice las cosas solo porque así le salieron de repente. Él tiene un proyecto perfecto y liga acontecimientos con sus expresiones y sus enseñanzas. Él dice ahora, yo soy la vid verdadera. Esto es lo que Él dice. Pero ¿cuál circunstancia, qué estaba sucediendo o qué pasó para que Él dijera yo soy la vid verdadera? Es muy importante para nosotros poder tener este contexto inmediato anterior y quizá también un poco posterior. Recuerden ustedes cuando estábamos hablando en el capítulo 14 de Jesús diciendo yo soy el camino y la verdad y la vida. Él estaba en una situación de gran tensión, como lo recordamos la semana pasada. La gran tensión, si usted no vino el domingo pasado, le informo, la gran tensión que había es que estaba el Señor departiendo con sus apóstoles en la última Pascua. La última Pascua para Jesús y sus apóstoles. No significaba que iba a ser la última Pascua de siempre, de la eternidad, sino que el Señor iba a celebrar la última Pascua de manera muy íntima con sus apóstoles, los que amaba. Y allí en esa última Pascua el Señor va a hacer algo muy importante. Muy importante. Pero algo que sucedió en ese momento cuando estaban reunidos es que el Señor llamó la atención de dos cosas y generó una gran tensión. En ese momento de gran intimidad que presumía gran gozo, de repente el Señor dijo, alguno de ustedes me va a entregar, y se refería a Judas. Y todo el mundo estaba como pensando que ellos serían capaces de hacerlo, porque el Señor en primera instancia no dijo era Judas, sino dijo uno de ustedes. Tocó el corazón de cada uno tanto que cada uno de ellos dijo, ¿seré yo? Todo mundo sabía que era capaz de traicionar a Jesús. Pero el Señor dijo que no, que el que mojaba la sopa con él. De todas maneras, nosotros sabemos que a quien se refería era Judas, tanto así que le dijo, anda y ve a hacer tu tarea. Lo impulsó pues para hacer lo que él tenía que hacer. Esto generó tensión, mucha tensión, porque estaban los apóstoles muy nerviosos, porque pensaban, el Señor sabe todas las cosas. Pero no solamente esto, sino que además después anuncia la negación de Pedro y le va a decir,
no va a cantar el gallo hasta que me hayas negado 3 veces. Así que entonces y hay una tensión tremenda. Ya le dijo a Judas que lo va a traicionar, ya le dijo a Pedro que lo va a negar, y nos imaginamos pues a los apóstoles alrededor pensando, ¿y qué va a decir de mí? Quizá algo tenía que decir de todos ellos. Había gran tensión, gran tensión. En medio de la gran tensión, el Señor en el capítulo 14, al principio, dice algo hermoso: no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y arroja esta idea de que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y habla del camino y del destino. Así que tomó una circunstancia de gran tensión para que la gente no ponga sus miradas en las cosas terrenales, con caminos terrenales, sino que pongan su mirada en Cristo, que el camino es Él, que la verdad es Él, que la vida es Él. Así que nosotros decíamos, conocemos el destino, erramos el camino. Incluso pusimos una ilustración. Dijimos que las mamás de aquellos tiempos, ¿no?, cuando éramos pequeños, tenían una muy buena intención, pero una muy mala teología. Le decían a los hijos, si te portas bien, te vas a ir al cielo. Conocían el destino, pero erraban, por cierto, en el camino, porque nadie se va al cielo por las obras. Así que entonces conocemos el destino y pensamos, todo mundo va al mismo destino, y no es verdad. No es cierto que toda la humanidad que muere va al cielo. Esto no es cierto. Los únicos que van al cielo son aquellos que toman el único camino. ¿Y quién es el único camino? Jesús, que dijo, yo soy. No un camino entre otros, el camino. Soy la verdad. No una verdad entre tantas, no, la verdad, la única. No una vida entre otras, sino la única vida. Y afirma y remata, nadie viene al Padre sino por mí. En esa circunstancia de gran tensión, el Señor establece un yo soy magnífico, precioso, maravilloso. Pero ahora, en ese mismo tiempo, y seguramente alrededor del mismo evento de los discípulos alrededor de Jesús en la última Pascua, nosotros tenemos que recordar que en la última Pascua, otra cosa que va a suceder, no solamente esta tensión, sino algo que va a suceder es que el Señor va a confirmar y reafirmar su pacto. Ahora, esto para nosotros, hermanos, tiene que ser muy importante. La Iglesia Reformada, nosotros creyentes en el Señor bíblicos, creemos en la doctrina del pacto. La doctrina del pacto para nosotros es primordial. Cuando hablamos de la metanarrativa, hablamos de la doctrina del pacto. No hay dos historias en la Biblia como de Israel y la iglesia. Es una sola historia completa, con una línea histórica completa que va cumpliéndose detalle a detalle lo establecido por un Dios que decreta las cosas. Dios había establecido su pacto desde el principio, pero una confirmación del pacto de gracia, entre otras confirmaciones, fue cuando el Señor sacó de Egipto a su pueblo y estableció una celebración. Y dijo de esta celebración que tenía que ser por pacto perpetuo. Esta celebración que el Señor estableció con su pueblo era la celebración de la Pascua. Y el pueblo tenía que atender la celebración de la Pascua. Algún conocimiento había en la mente del pueblo. Ellos sabían que era un pacto perpetuo. Y si creían y creemos en un Dios inmutable, Él no va a cambiar su pacto. Él no va a decir, oigan, aquel pacto perpetuo ya terminó. Ahora voy a establecer algo diferente. Esto no puede ser posible. El pacto perpetuo tiene una característica. Es perpetuo. Y perpetuo es para siempre, hasta que Cristo venga. Ahora imagine usted al Señor Jesús después, allá pues en la Pascua con aquellos, celebrando este pacto, esta esencia maravillosa del pacto donde había derramamiento de sangre. En ese momento el Señor va a matizar y va a confirmar ese pacto, pero va a decir las palabras, este es el nuevo pacto en mi sangre. No tomaré más este fruto de la vid, dijo él, hasta que yo venga, hasta que venga y lo tome con vosotros. Era muy importante este momento porque estaban celebrando esto. Y él había dicho que él
estaba matizando esta relación de pacto en el nuevo pacto. ¿Por qué era un nuevo pacto? No es porque cambió el pacto, sino porque a partir de Jesucristo no había más necesidad de derramamiento de sangre. Porque Cristo iba a derramar toda su sangre. En la cruz es el Cordero perfecto, el que estaba tipificado en la celebración pascual de cada año en el pueblo judío, y que ahora Él iba a representar por siempre, y Él iba a derramar su sangre por siempre, y esa sangre era la sangre del nuevo pacto. Sigue, continúa. Por eso nosotros, amados hermanos, cuando tomamos la Santa Cena, lo que estamos haciendo es confirmando el pacto de gracia del Antiguo Testamento cuando el Señor estableció esta festividad. Pero ahora lo hacemos en memoria de Él, el nuevo pacto, su sangre derramada. Pero una cosa interesante, y que lo recogen los evangelistas, y el Señor Jesús mismo dice que Él es, ¿no?, la vid, el fruto de la vid, cuando habla de este sacramento. Y nosotros tenemos el jugo de uva, ahora nosotros, el vino en aquel tiempo, que representaba pues este producto de la vid, que es el nuevo pacto. En aquel tiempo se divinizaba la vid, se divinizaba el vino, porque era un elemento importante. Cuando el Señor Jesús establece este pacto, y lo establece diciendo, esta es mi sangre del nuevo pacto, entonces hace que las miradas de las personas se pongan pues en la sangre del nuevo pacto. Por supuesto que el Señor no se estaba cortando las venas y dejando sangre en la copa. Él estaba levantando pues el vino, y estaba diciéndole a la gente, este vino que se estaba celebrando desde siempre, este vino, esta uva, este producto de la vid es importante, pero más importante que esto soy yo. Él dijo, yo soy la vid verdadera. Yo soy aquella vid del Antiguo Testamento que ahora está aquí presente con ustedes. Yo soy la vid. No es aquello que está representando, sino yo soy el representado. Yo soy pues la vid, y soy la vid verdadera. Nosotros tomamos la Santa Cena en esa fe. Y cuando tomamos la Santa Cena y tenemos el jugo ahí, lo único que nosotros hacemos es decir que este jugo señala a Cristo, quien es la vid verdadera, el verdadero Salvador. La esencia de su ser no radica en ese poco de jugo, radica en lo que Él es. Y Él dice, pongan su mirada en mí, yo soy la vid verdadera. Y para nosotros es importante, porque a partir de este momento entonces, el Señor va a establecer la relación que tiene con nosotros y con su Padre. Y por cierto, la relación que nosotros tenemos con Él. En esta expresión del Señor de yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, nosotros podemos encontrar no tanto una metáfora como una alegoría. Ya dijimos la vez pasada cuando estudiamos Yo soy la puerta, que ahí literalmente el Señor dice esto es una alegoría. Nosotros encontramos aquí otra alegoría. Les recuerdo, la alegoría es una metáfora extendida. Una simple metáfora, es decir, por ejemplo, yo soy el pan, pero no explica ni dice otros elementos del pan. No hay una narrativa de la metáfora. Cuando hay una narrativa de la metáfora y se explica la metáfora, entonces se convierte pues en esto, en una alegoría. Recuerde la puerta. Cuando estudiamos Yo soy la puerta, había una alegoría, porque se dijo, la puerta es Cristo, las ovejas sus redimidos, el redil Israel, los ladrones, los usurpadores, los fariseos y los saduceos. Había una narrativa de la metáfora y había una aplicación práctica. En este caso, esta otra alegoría, hay una explicación y encontramos los elementos en la metáfora que dice el Señor Jesús. Pero ¿cuáles son los elementos? Son muy fáciles de encontrar porque los encontramos en los primeros 2 versículos. Le voy a decir los elementos de la alegoría en esta maravillosa expresión de Jesús. Tenemos primero la vid. También tenemos nosotros ahí el labrador. Ya tenemos 2 elementos de la alegoría. El tercer elemento es el pámpano, que es el tercer elemento. El cuarto elemento es el fruto. En estos 2 versículos entonces encontramos la vid, el labrador, el pámpano, el fruto. Estos 4 elementos es muy importante que los tengamos en la mente en la interpretación del texto.
Pero como la alegoría o lo que se dice de la alegoría tiene que ser personalizada, como el asunto de la puerta, tenemos que encontrar quiénes son o a quiénes se refiere el Señor cuando habla de la vid o qué es, y cuando se habla del labrador, del pámpano y del fruto. No nos cuesta trabajo. Cuando pensamos en la vid, decimos Jesús es la vid porque Él dijo yo soy la vid. Ahí no tenemos ningún trabajo. Pero luego tenemos otra definición que tampoco nos cuesta trabajo porque está escrito. Porque dice mi Padre es el labrador. Ahí no tenemos problema. Tenemos los dos elementos completamente resueltos. La vid es Cristo, el labrador es su Padre. Pero luego tenemos los otros dos elementos, el pámpano y el fruto. El pámpano somos nosotros. Es la gente, creyente o no creyente. Y luego voy a explicar por qué. Y tenemos lo último que es el fruto. Y el fruto es todas aquellas cosas que el Señor manda que nosotros hagamos. En todo esto, el fruto es muy importante. Déjeme decirle que esta es la alegoría. Sin embargo, nosotros conocemos, lo hemos visto físicamente la vid. Sabemos que la vid es el tronco. Es lo que sale de la raíz, es el tronco. Esta es la vid. Sabemos que los pámpanos son las ramas que salen del tronco. Y sabemos que los pámpanos, después de que crecen, es decir, las ramas cuando crecen, sacan una flor, sacan una hoja y producen un fruto. Este fruto precioso es el racimo de uvas. Hay una vid, que es el tronco, hay un pámpano, que es la rama, y hay un fruto que sale del pámpano, que es la fruta. No puede haber fruta sin pámpano. No puede haber pámpano sin tronco. Pero no puede haber tronco si no hay quien lo cuide, quien lo labre, quien lo riegue, quien lo limpie. Así que entonces tenemos la imagen completa. Dios Padre está limpiando completamente, constantemente regando, alimentando el tronco, porque es el labrador. Cristo es alimentado por su Padre, que es la vid, y nosotros emanamos como pámpanos y damos fruto. En términos completos y perfectos, sería que todo mundo, todos nosotros, todos los que asisten a la iglesia, seamos un pámpano que demos buen fruto. Sin embargo, en esta expresión del Señor, podemos encontrar que hay dos tipos de pámpanos. Dos tipos. Quiero que vaya conmigo al versículo 2, de este mismo capítulo, y quiero que perciba cómo hay dos clases de pámpano. Recuerde que el pámpano es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Este es un pámpano. Otro, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Hay dos clases de pámpano. Uno es el que está agazapado del tronco, estéril. Es decir, no da fruto. Hay otro que emana del tronco y que sí da fruto. Pero, ¿quién es cada cual? La iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, se reúne constantemente. Y estamos arraigados en Cristo. Pero no todos los que vienen a Jesús son salvos. Esta es una afirmación un poco atrevida, porque alguno puede pensar que no es cierto que los que vienen a Jesús, algunos no son salvos. Pero hay profesiones de fe falsas. Hay profesiones de fe que no vienen de un corazón regenerado. Hay personas dentro del pueblo cristiano que se dicen ser cristianos, incluso se creen cristianos o regenerados y posiblemente no lo sean.
Este es el pámpano que no da fruto. Este pámpano solamente lo conoce el mismo pámpano y el que es la vid y el que labra, que es Dios y Jesús. Pero puede ser pámpanos o pueden ser personas alrededor de nosotros que no necesariamente sean de nosotros. Estos están descritos en el versículo 6. Dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Este que está dentro de la comunidad cristiana, que no es pámpano, que se engaña a sí mismo y que engaña a otros, puede estar agazapado del tronco, puede estar tomado del tronco de la vid, pero no ser un pámpano que dé fruto. De estas ilustraciones hay otras. La parábola del trigo y la cizaña es semejante. Dice la palabra que el trigo y la cizaña van a crecer juntos, incluso se van a mezclar, van a enredarse, pero al final del tiempo será separado el trigo de la cizaña y la cizaña será echada y el trigo permanecerá. La historia de la iglesia es semejante a esto. Dentro de la misma iglesia crecerán aquellos que son verdaderamente regenerados y los que no lo son. Algunos en el tiempo saldrán, otros permanecerán. Hay quienes han hecho profesiones falsas de su fe. Y lo sabemos. ¿Cuántas veces no hemos visto venir e ir personas que hicieron una profesión, que dijeron sí, creo en Cristo, y que ahora están perdidos porque eran pámpanos que no daban fruto? Dice la palabra del Señor: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ahora, no quiero que se confunda con el asunto de la salvación. No es cierto que el texto afirme que la salvación se pierde. ¿Fue pámpano? Ya no fue pámpano. ¿No dio fruto? Entonces se perdió. No es cierto. Esto no dice la Escritura. La salvación no se pierde. Una vez salvo, salvo por siempre. Pero el que es salvo no pertenece a este pámpano que no da fruto. El que es salvo pertenece al pámpano que sí da fruto. La segunda parte del versículo 2 dice: y todo aquel que lleva fruto, es decir, pámpano, lo limpiará para que lleve más fruto. Lo describe el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Déjeme decirle que el pámpano real, el pámpano original, el pámpano que permanece en Cristo, ese es el que da fruto. La clave del pámpano que da fruto es permanecer en él. Permanecer en él. La palabra permanecer se repite muchas veces, o no permanecer o permanecer, pero permanecer en él es la característica indiscutible del pámpano que da fruto. Amado hermano, permanecer en Cristo significa estar emocional, espiritual y físicamente ligado con Cristo. Es que no hay una cosa que distraiga a mi mente de Cristo. Permanecer en Él es poner todas las cosas alrededor de mí como secundarias por Cristo. Por alguna razón providencial, nos tocó hoy hablar de esta expresión de Cristo, de yo soy la vid, y de permanecer en Él. Con tristeza me entero que algunas personas prefirieron quedarse a ver un partido de fútbol que venir a la iglesia. Permanecer en Cristo es no poner en tela de juicio y tener como prioridad número uno por encima de cualquier cosa al Señor. Y que no pone ninguna otra cosa en su lugar. Permanecer en Cristo es que separados de Él, nada podemos hacer. Y si somos capaces de intercambiar una fe, una comunión, una devoción al Señor por un juego de fútbol, ¿quién sabe si somos pámpano que da fruto? Ustedes dirán, pastor, no nos lo digan nosotros aquí estamos. Pero se está grabando.
Pero quiero decirle que el pámpano real es el que permanece en Cristo y Cristo en él. Y el Señor dice: separados de mí, nada podéis hacer. Este pámpano da fruto. Algunos salieron, pero ya nos lo dijo el mismo Juan en 1 de Juan 2:19. Estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Este pámpano, el segundo, aquel que lleva fruto, dice la palabra, lo limpiará para que lleve más fruto. La pregunta es, ¿cómo lo limpia? ¿Cómo lo limpia? El labrador, que es Dios, riega, limpia, quita basura, quita las hojas secas y va cuidando con esmero y con amor su planta. Cada uno de nosotros tenemos en casa a alguien que hace semejante cosa. Lo he comentado en el pasado. Mi esposa hace eso. Limpia, riega, quita las hojas secas y llega al extremo de hablar con las plantas. Tiene un cuidado esmerado por sus plantas. El labrador hace esto: limpia, riega, quita la hoja seca, todo aquello que ya está seco, y va teniendo muy lindo el producto de su planta. Esto hace el labrador. Entonces esta es la tarea del labrador, pero desde el punto de vista de Dios, ¿cómo lo hace? ¿Cómo limpia? ¿Cómo limpia la vid? ¿Cómo limpia el pámpano? ¿Cómo cuida el fruto? ¿Cómo lo hace? Hay una respuesta absoluta: a través de su palabra. Y no es porque yo lo diga, sino que el versículo 3 lo confirma. Y a vosotros, vosotros estáis limpios, dice él, por la palabra. Por la palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sabe cómo nos limpia el Señor a nosotros? Por la palabra. ¿Cómo nos nutre? Por la palabra. Somos como árboles junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Porque separados de Él nada podemos hacer. Pero si permanecemos en Él y Él en nosotros, entonces llevaremos frutos, como el Salmo 1 cuenta. Nos limpia por su palabra. No tenemos que buscar otras maneras de limpiarnos. No caemos nosotros en el error de las limpias con hojas y humos. Caemos nosotros en la verdad absoluta de que la palabra nos limpia. Y si queremos limpiarnos, tenemos que venir a su palabra constantemente, que nos limpia, nos lava, nos perfecciona su palabra. Medio de gracia. Y ese limpiarnos no es otra cosa que el proceso de la santificación. No es otra cosa que el proceso de la santificación. Así que el pámpano que no lleva fruto será echado. El que lleva fruto, dice él, lo limpiará, y nos limpia a través de su palabra. Permanecer en Cristo, amado hermano, permanecer en Cristo es estar en constante contacto con su palabra. Permanecer en Cristo no es escuchar himnos, coritos o alabanzas toda la semana. No es venir a la iglesia todos los domingos. Permanecer en Cristo es tener una comunión personal directa con el Señor y ser alimentados y limpiados por su palabra. Que por supuesto implica venir a la iglesia. Que por supuesto lo implica. Y damos fruto. Y quiero terminar hablando acerca de cuál es el fruto. ¿Cuál es el fruto? Porque la vid tiene como fruto la uva. Déjeme decirle que la vid, eso es una perogrullada, ¿no? Porque voy a decir una barbaridad. La vid no da como fruto manzanas. No, eso no lo hace la vid. Sería como raro, surreal. La vid no va a dar limones. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la vid es dar un solo fruto, la uva. Nada más. No va a dar otra cosa. Y si queremos convencer a la vid, ándale, por favor, da otro fruto, no lo va a hacer. Porque la naturaleza de la vid es dar uva. Por más que hagamos y le hagamos injertos y lo que sea, la naturaleza de la vid
es la uva. El fruto es natural. No va a dar otro fruto. Ni siquiera la vid va a estar creciendo y creciendo los pámpanos y decir, ¿qué fruto daré esta semana? La naturaleza de la vid es dar uva. La naturaleza del creyente, amado hermano, la naturaleza del creyente es dar el fruto que el Señor ha establecido para nosotros, no otro. El fruto que el Señor ha establecido para con nosotros, el más importante fruto que ha establecido para nosotros es permanecer en Él. Permanecer en Él. Mire, déjeme decírselo así. Si yo no busco otra cosa más que permanecer en Cristo y Cristo en mí, todo haré que le agrade al Señor, lo cual es el fruto que el Señor me ha dado para hacer. Claro que podemos ir a Gálatas 5 y encontrar que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Sí es fruto. Claro que es fruto del Espíritu. Eso es importante. Hacer la voluntad del Padre es importante, pero no lo podemos hacer si no permanecemos en Él y no escudriñamos su palabra. Permanecer en Él es el fruto más importante. El creyente, el ferviente creyente, el que ama al Señor, el que es pámpano de la vid, este permanece constantemente en Él y no se separa, porque separados de Él, el fruto no es el fruto del Espíritu. No es fruto que venga de Él. ¿Cuántas cosas hemos hecho que no son fruto de esta vid? Pero el fruto es permanecer en Él. Lo demás se da por consecuencia. Si permanezco en Cristo, entonces todo puedo hacer. Todo lo que a Él le agrada. Todo lo que a Él le agrada. No se vaya con la idea de que un buen fruto es atravesar a la viejita a la calle. O no tomar cerveza o no escupir en el piso. El fruto es permanecer en Él. ¿Y sabe una cosa? Cuando arrojamos ese fruto, el Señor es glorificado. Versículo 8 termina diciendo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Se da cuenta? Todo es para que el nombre del Señor sea glorificado. Es el fin principal del hombre. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y si nuestra meta es glorificar al Señor, demos fruto. Y si queremos dar fruto, permanezcamos en Él. Y si permanecemos en Él, seamos limpiados por su palabra. Y si somos limpiados por su palabra, entonces somos pámpanos que lleva fruto. De otra manera, seremos echados y quemados, puestos al fuego. Si usted ha hecho alguna vez una profesión falsa de su fe, quizá el Señor le llame para que haga una profesión cierta de su fe. Si usted tiene una profesión cierta de su fe, es pámpano que da fruto. Si no está dando fruto, es porque no está permaneciendo en Él. Y le recuerdo, separado de Él, nada podrá hacer. Oramos. Señor, tu palabra es maravillosa. Porque no solamente nos habla de Jesús, ¿quién es? Él es la vid. Y separados de Él no podemos hacer nada. Pero nos habla de nosotros mismos, como pámpanos, que debemos llevar fruto. Pero no podemos hacerlo si no estamos firmemente arraigados en la vid. Y no somos limpiados por tu palabra. Límpianos, enséñanos, haznos crecer y no permitas que nos separemos de ti. Que nada tome la prioridad que tú tienes para con nosotros. Padre, gracias, porque tú te has manifestado a nosotros y has sido nuestro Dios maravilloso. Y Jesús ha sido para nosotros pan, luz, puerta, buen pastor, resurrección y vida, camino, verdad y vida, y vid verdadera. Te damos gloria y honra en su nombre. Amén.